Vamos a tener hoy al doctor Raúl Toledo con nosotros. Él es pediatra neonatólogo. Va a venir con nosotros a Nicaragua para realizar la parte de evento de pediatría y neonatología. Y hoy nos va a estar hablando acerca de lesión pulmonar inducida por el ventilador en pacientes neonatos. Bueno, pues un gustazo y la verdad es que pues estamos muy contentos para empezar la idea es hablar de las generalidades importantes que tienen que ver con la lesión pulmonar inducida por la ventilación mecánica. Aquí el punto es dar un enfoque hacia los neonatos, que al final de cuentas es la población más vulnerable, con mayor riesgo de desarrollo de este tipo de lesiones por los mecanismos de ventilación que vamos a utilizar. Pero para entender de una manera más profunda estos conceptos de la ventilación y de la lesión inducida por la ventilación mecánica, es importante hablar mucho acerca de la historia de cómo empezó esta situación de la lesión inducida por la ventilación. Entonces, es importante saber que desde el 1540, en esa época, es cuando se empiezan a hacer las primeras descripciones de cómo vamos a ayudar a alguien con una ventilación. Andrea Vesalio fue el primero que empezó a hacer estas situaciones en donde, bueno, no era el bien amado de la iglesia precisamente porque fue el primero que empezó a hacer disecciones en cadáveres humanos y empezó a entender la anatomía real de cómo funcionamos los seres humanos. Y él también en sus trabajos describió la primera traqueostomía y describió cómo en un perrito, si le hacías una incisión a nivel de la tráquea y introducías un tubo, insuflabas a través del tubo, el pulmón del perrito iba a expandirse. Y entonces fue la primera persona que nos dijo que si dábamos un apoyo de ventilación, los pulmones iban a expandir. Entonces, y eso lo sabemos desde 1540, cuando Vesalio empezó a hacer eso. Pero ahí no termina la historia. Tuvieron que pasar casi 200 años, por ahí de 1740, cuando John Fothergill, que es un médico de la Royal Society of Medicine de Inglaterra, que es a quien consideramos como el padre, el iniciador de tener estas precauciones para cuando ventilamos. Una publicación de William Tosach, precisamente en esos años, acerca de este médico Tosach, que hizo la primera descripción de la ventilación, de la reanimación con ventilación boca. En un minero de carbón, un accidente, este minero sufrió un paro respiratorio. Y entonces William Tosach describió cómo se le dio ventilación boca a boca, como cubriendo boca y cubriendo la nariz, haciendo una maniobra de estiración, de elevación de la mandíbula, como actualmente se hace todavía. Se empezó a dar ventilación de boca a boca. Y entonces, después de las primeras ventilaciones, de los primeros minutos ventilando de boca a boca, empezaron a notar que hubo una recuperación de los latidos cardíacos y después de unas horas, él empezó a respirar nuevamente el minero, se fue a su casa y después de unos días regresó a trabajar a la mina, el minero, y es la primera descripción de cómo se le salvó la vida a alguien con una ventilación. Y como todo, pues siempre ha habido entusiastas en estas cuestiones de la ventilación y hubo los entusiastas de los fuelles. Los fuelles que actualmente los vemos para nada más en películas y para cuando hacemos un carboncito o una fogata, estos aparatos que uno los apachurra y sale el aire, ¿no? Y entonces en esa época pues, los fuelles estaban muy en uso y decían, bueno, si se puede ventilar boca a boca, ¿qué tal si lo ventilamos con un fuelle? Y eso debe ser más efectivo. Y entonces Fothergill tuvo la visión de decir, y cito, dice, debemos tener precaución porque, dice, los pulmones de un hombre pueden soportar sin daño la fuerza tan grande como la que otro hombre puede ejercer, mas con los fuelles podría no ser así. Entonces él llamaba a la precaución porque decía, si ejercemos demasiada fuerza con un fuelle, ese fuelle puede lastimar los pulmones de un ser humano. Y fue hasta 1830, 1829, con trabajo de Tiols, casi 100 años después, cuando se demostró en efecto que si estas personas que ventilaban con los fuelles lo hacían de una manera demasiado vigorosa, el fuelle iba a producir neumotórax mortales o potencialmente mortales en una persona que estaba siendo ventilada con estos dispositivos, ¿no? Y entonces desde 1829 dijeron, no, si no, no es buena idea ventilar con un fuelle.
Pero vamos a aprender algo de la historia que no necesariamente, ya no utilizamos estos fuelles, pero no necesariamente se han dejado de utilizar los fuelles. Y ahorita vamos a platicar por qué, ¿no? Tuvieron que pasar 150 años casi para que en 1974, uno de los trabajos clásicos de la lesión pulmonar, de cuando empezamos a entender cómo se lesionaban los pulmones por la ventilación, Webb y Tierney, en 1974, es el trabajo esencial en donde nuestros maestros, todos nuestros maestros, aprendieron que la presión daña los pulmones. Es el primer trabajo en donde se documenta de manera fehaciente cómo una presión alta va a generar daño. Entonces se fijan en este pulmón que estábamos viendo del lado izquierdo. Es un pulmón que se ventiló, son pulmones de ratas, y este pulmón se ventiló con una presión alrededor de 14 centímetros de agua. Una presión bajita que todos consideremos, nadie consideremos una presión alta, 14. Y este pulmón de acá es un pulmón, el pulmón que se ve todo dañado, que tiene equimosis y está profundamente dañado por la presión que se ejerció. Era una presión de 45 centímetros de agua. Nadie en su sano juicio va a ventilar a un paciente con 45 centímetros de agua actualmente. Pero aquí lo importante es que este pulmón tuvo un alto daño, un gran daño por la presión. Y entonces nuestros maestros aprendieron eso y fue lo que nos enseñaron a nosotros cuando empezamos a aprender estas cuestiones de la ventilación, que la presión daña, que hay que tenerle miedo a la ventilación. Y todos hemos sido educados en este concepto de la barofobia, tenerle miedo a la presión. Pero lo que quizá no se fijaron mucho fue que no hablaba solo de presiones inspiratorias pico altas este estudio. Porque ¿qué pasa? ¿Qué pasaba con este pulmón? Porque son tres pulmones. Presiones bajitas, una presión de 45, y de en medio también estuvo ventilado con una presión de 45 centímetros de agua. Igualito que el pulmón extremadamente dañado. Pero la diferencia es que este pulmón estuvo ventilado con 45 centímetros de agua de presión pico, pero a este pulmón se le puso una presión positiva al final de la expiración, un PEP. Y no fue un PEP bajito, fue un PEP de 10. Este pulmón se ventiló con 45 centímetros de agua, pero sin PEP, con un PEP de 0. Y entonces, lo que todos se quedaron de este estudio fue que las presiones altas dañan, pero lo que se pasó desapercibido fue que el PEP, bien utilizado, va a proteger el pulmón. De manera inadvertida, o sea, aquí fue donde se acuñó el término del barotrauma. Sin embargo, de manera inadvertida, lo que Webb y Tierney habían descrito en este pulmón, que se utilizaron presiones altas y un PEP bajó, un PEP de 0, fue el mecanismo fisiopatológico del atelectotrauma, de lo que ahora conocemos como atelectotrauma, que es esta lesión del pulmón en donde hay altas presiones pico y una presión al final de la expiración muy bajita, que va a hacer que se reclute el pulmón, pero en la fase de expiración, todo ese aire que se reclutó se va a desreclutar, se va a nuevamente colapsar. Y actualmente sabemos que más importante incluso que la presión alta es estos movimientos de cizallamiento, de reclutamiento y desreclutamiento de las unidades alveolares, son las que van a generar un daño muy profundo en la anatomía del pulmón. ¿Por qué? Porque este pulmón igual estuvo a 45 centímetros de agua, pero tuvo PEP, un PEP que lo protegía. Y entonces uno diría, bueno, es peligroso ventilar con un fuelle, claro, porque da altas presiones, pero no son necesariamente las presiones lo que van a dañar. Y uno diría, pero eso ya no se utiliza. ¿Estamos seguros que ya no se utilizan los fuelles? ¿Un fuelle qué es? Un fuelle es un dispositivo, claro, al cual se le ejerce una fuerza y genera un flujo de aire. Esto que está aquí es simplemente un fuelle moderno. Es un dispositivo, sí, de alta tecnología, pero al que a través de generar una fuerza, genera un flujo de aire que llega a los pulmones. Estos son los fuelles modernos. No nos equivoquemos. La única diferencia entre un fuelle de estos de Fothergill y un fuelle de estos es la tecnología, que actualmente lo hacemos de una manera mucho más precisa, mucho más cuidadosa.
pero el mecanismo sigue siendo el mismo. Y otra cosa importante, ¿cuál es la diferencia de este fuelle de arriba con este fuelle de abajo? Bueno, un aparatito que viene aquí conectado que se llama sensor de flujo. Y esto que estamos comentando ahorita es súper importante tenerlo en cuenta, porque cuando nosotros ventilamos con un fuelle moderno sin un sensor de flujo, estamos haciendo exactamente lo mismo que hacía de Dios y sus otros tus amiguitos en los 1800 cuando ventilaban sin saber qué es lo que estaban haciéndole a los pulmones. Si nosotros utilizamos ventiladores, aunque sean muy modernos, pero sin un sensor de flujo o el sensor de flujo no sirve, no estamos haciendo nada distinto de lo que hacían estos amiguitos hace 200 años. Es muy importante tenerlo claro. ¿Qué más? Resulta que es importante saber la historia y es importante conocer qué más está pasando. ¿Por qué? Porque resulta que el trabajo de Bobby Tierney fue en 1974, pero desde 1969, esta gráfica que estamos viendo aquí, es un trabajo de Buhuis que hizo para Nature acerca de la fisiología y los instrumentos musicales. Se llama el estudio de fisiología e instrumentos musicales. ¿Y por qué hicieron ese estudio de fisiología e instrumentos musicales en 1969? Pues resulta que hay una cosa que le pasa a los trompetistas, que esta foto que estamos viendo es de un trompetista, que se llama el síndrome de Satchmo. Y este síndrome se llama así porque precisamente esta lesión de los labios, en el auricular de los labios, y que se les rompen los labios a los músicos, les llamó mucho la atención y querían saber qué es lo que estaba pasando. ¿Por qué? Se llama síndrome de Satchmo porque el gran Louis Armstrong, gran jazzista, cantante y músico de primera mitad del siglo XX, sufrió una lesión parecida a esto que estamos viendo aquí. A él se le rompió la boca por las altas presiones que se generaban mientras tocaba el saxofón, pues, en la trompeta, pues. Y entonces empezaron a investigar y dijeron, ¿qué es lo que está pasando? Entonces este estudio, esta gráfica, fue en 1969, en donde hicieron el estudio de saber mientras se insuflaba un oboe, una flauta o una trompeta, cuánta presión se generaba en la vía aérea para saber qué es lo que estaba pasando. Pues resulta que durante los conciertos, los trompetistas pueden llegar a generar hasta 150 o más centímetros de agua de presión a nivel pulmonar. 150 es 3 veces o más de 3 veces la presión que se generó en los pulmones de las ratitas. ¿Pero qué pasa? ¿Cuántos trompetistas hemos visto en la historia que en medio de un concierto, con las altas presiones que se generan, caigan fulminados porque se les hizo un neumotórax en sus pulmones? Ninguno. Si les pasa esto, que se lesiona la boca, pero no los pulmones. ¿Qué está pasando? Bueno, lo que encontraron Buhuis en su trabajo del 69 fue que la presión por sí sola no es la causante del daño pulmonar. Sí, se daña la boca, pues por un mecanismo fisiopatológico distinto. En el pulmón lo que interesa es la presión transpulmonar, que no necesariamente es la misma presión que se genera en la vía respiratoria cuando estamos dando una ventilación positiva. Pero eso, digo, pues en 1974 Bobby Tierney que van a estar viendo un estudio de los instrumentos musicales que acá les importaba. Exactamente, no les importaba, por eso no lo vieron y por eso le dieron tanta relevancia a la presión de manera exclusiva como mecanismo fisiopatológico de lesión pulmonar. Lo que ahora sabemos, después de más estudios y después de mucho trabajo de la gente que se dedica a todo esto, es que en 1998, Dreyfus y Salmon hicieron un estudio muy bonito en donde encontraron que no es necesariamente la presión lo que genera el daño, sino más bien la sobredistensión de las unidades alveolares son lo que va a generar el daño cuando hacemos la ventilación. Entonces, no es solo la presión, sino es más bien la relación que ejercen la presión junto con la sobredistensión pulmonar. Si tienes un pulmón con altas fuerzas de retracción elástica y tú lo ventilas con presiones altas, pero no se sobredistiende, no se va a lesionar. Sin embargo, si tienes un pulmón que aunque esté ventilado con presiones que diríamos bajas, pero ese pulmón se está sobredistendiendo porque es un pulmón que tiene muy buena compliance o está atrapando aire el paciente y se está sobredistendiendo como
cuando pasa, por ejemplo, en los pacientes con asma. Puedes ventilar con presiones bajas, pero está sobredistendido el pulmón. Esa sobredistensión por sí sola, esas fuerzas de stretch, de estrés que se llaman, son las fuerzas que van a generar el daño. Y aquí vienen dos conceptos súper importantes que debemos empezar a entender y que son los conceptos actuales de la fisiopatología profunda que se está entendiendo cada vez más acerca del daño pulmonar. No es la presión por sí sola y no es la sobredistensión por sí sola. Son estas fuerzas de estrés sobre las unidades alveolares y de strain, stretch que le llaman los gringos. El strain son estas fuerzas de cizallamiento y el estrés y stretch son estas fuerzas de tensión. Vamos a ponerlo así. Fíjense, no sé si me alcancen a ver todos en la pantalla. Sí, ahorita tengo un palito aquí que estoy yo doblando. Si se fijan, este palito, si yo le ejerzo una presión de manera constante, estoy estresando su pared. Se rompió. Esta fuerza de estrés es la que hace que se rompan las unidades alveolares. Una fuerza sostenida que sobredistiende como un globo. ¿Qué va a pasar? Se va a ponchar, se va a romper. Ese es un mecanismo fisiopatológico. El otro mecanismo, yo no ejerzo una fuerza tan intensa, pero la hago de manera repetida. Estas fuerzas son las fuerzas de cizallamiento. ¿Y cuál fue el efecto final? El mismo. Estas fuerzas de cizallamiento, que son pequeñas fuerzas, y son las fuerzas que se van a generar en el pulmón, precisamente en los mecanismos de reclutamiento y desreclutamiento. La lesión, precisamente, que conocemos como atelectotrauma. Y esta lesión por atelectotrauma es la que describíamos ya precisamente en este pulmón tan dañado del trabajo clásico de Bobby-Tierney. Lo que Bobby-Tierney encontraron precisamente fue que las fuerzas de cizallamiento generadas por altas presiones a la hora de la inhalación, las bajas presiones en el momento de la exhalación, iban a generar este daño. Estas fuerzas, el daño que encontró Bobby-Tierney no era un daño exclusivo por la presión, fue un daño por las fuerzas de cizallamiento. Evitó precisamente que se dañara porque disminuyó las fuerzas de cizallamiento. Fuelles modernos, si nosotros los programamos para generar fuerzas altas de cizallamiento con un reclutamiento y un desreclutamiento muy importante, pero es un paciente que está atrapando aire, es un paciente que está haciendo, por ejemplo, fíjense, en este paciente que estamos viendo ahorita, este monitor, ahorita le vamos a poner el play, pero fijan, digo, ¿cuál es la presión pico que tiene este paciente? 15, ¿En cuánto se ventiló el pulmón de la ratita de la izquierda de Bobby-Tierney? 14, ¿son presiones bajas? Claro, pero ¿qué está pasando? Fíjense, esta curva es la curva de volumen contra presión. Cuando vemos este piquito, se está sobredistendiendo, aunque tenga presión. ¿Sí me explico? Entonces, la presión no es lo que nos va a generar daño. El daño pulmonar son estas fuerzas de cizallamiento por la sobredistensión pulmonar. ¿Pero y por qué está sobre? Que no está sacando todo el aire que está entrando y estamos viendo en el monitor que está teniendo datos de atrapamiento de aire, aunque tenga presiones bajas, con un PEP además bajo. ¿Sí me explico? Este ventilador, aunque tenga presiones bajas, entre comillas, está generando daño porque está atrapando aire y además está sobredistendiendo el pulmón. Porque aunque tengamos más, es un paciente que pesa 3 kilos y tiene un volumen tidal casi de 23, casi 24 mililitros, estamos ventilándolo con volúmenes tidales muy por arriba de lo que un neonato puede tolerar. Hasta 8 mililitros por kilo. Es demasiado. Casi el doble de lo que podemos utilizar de manera segura cuando utilizamos 4 mililitros por kilo. 8 mililitros por kilo es un volumen alto, aunque estemos utilizando presiones bajas. Y ese es el punto. La sobredistensión va a dañar más que la presión por sí sola. Y el médico tratante estaba muy tranquilo porque tenía presiones bajas, pero no estaba monitorizando la sobredistensión. ¿Sí me explicó? El daño pulmonar va mucho más allá de simplemente tenerle miedo a la presión. ¿Por qué? Porque actualmente sabemos, ya a lo largo de toda esta historia, ahorita vamos a ver más adelante, que la lesión inicial a la cual todos nos enseñaron a tenerle miedo era esto, Álvaro Trauma. A tenerle miedo no es la presión la que genera el daño, lo que genera es la relación precisamente de la sobredistensión del volumen, el volutrauma, que se presiones bajas. Pero solo es eso, es por fuerzas de utilizar deltas de presión demasiado altas, presiones pico muy altas con PEPs muy bajitos. Eso va a dañar el pulmón. Eso es el atelectotrauma. La lesión por reclutamiento y
y desreclutamiento repetido en cada ventilación neonatal. El oxitrauma que todos conocemos ya desde hace muchos años, la lesión precisamente por los radicales libres de oxígeno cuando utilizamos FiO2 arriba de lo necesario porque queremos ver saturando a nuestro niño al 100%, cuando sabemos que la saturación más conveniente para un recién nacido y sobre todo prematuro es que nunca pase del 95%, pero nuestra coronaria se queda más tranquila si lo vemos saturando al 100%. Y venga, los radicales de oxígeno libres, pues venga a nuestro reino, nosotros se los invitamos al baby, ¿sale? Pero no solo termina ahí. El miotrauma es una lesión pulmonar que se genera por una lesión diafragmática cuando damos un apoyo ventilatorio excesivo, por ejemplo, con un PEP muy alto, o que sobredistendemos el pulmón, como en el caso que veíamos hace unos minutos, o con un apoyo insuficiente. Se va a lesionar el diafragma. Y si de por sí tenemos nuestros neonatitos que tienen un diafragma débil y además se lo lesionamos por un apoyo inadecuado, estamos regalándole otro tipo de daño que ni siquiera teníamos conscientes. Y no termina ahí. La que actualmente conocemos como la lesión asociada a la aspiración, ventilación pulmonar asociada, pero lesión pulmonar asociada a la aspiración. Este tipo de lesiones es importante. ¿Por qué? Porque en las ventilaciones en donde no se utiliza neumotaponamiento, son lesiones que va a estar, como no hay un sello real, estas filtraciones, digamos, por los lados del tubo, del contenido gástrico, van a estar generando también microaspiraciones que van a dañar el pulmón. Pero no nada más es eso, es la manera en cómo aspiramos. Si cuando aspiramos obtenemos flujos altos de aspiración, ese flujo va a generar también daño en la vía respiratoria. Y además, si cuando aspiramos desreclutamos a nuestros pacientitos, eso va a generar daño. La humidificación. Si tenemos pacientes ventilados con nuestros ventiladores, pero no tienen unidad térmica o está apagada, lo que va a pasar es que se van a generar secreciones más espesas que van a requerir aspiraciones mucho más frecuentes y eso va a generar un daño pulmonar. No es nada más la presión, son todos estos factores. El flujotrauma que ya decíamos, lesiones por flujo excesivo de aire que va a generar un aumento en la fricción de manera inadvertida. Cada que ventila, ese aire va a generar fricción sobre las paredes de la vía aérea. Eso genera lesión también, genera lesión pulmonar. Digo, ¿quieren saber cómo lesiona el pulmón? Un día en la carretera saquen la cabeza por la ventana y me van a decir si el aire no les genera algo. ¿Sí me explico? Ahora imagínense eso, pero en el pulmón de un neonato, en cada ventilación, si utilizamos flujo sal. Este flujotrauma es especialmente importante cuando tenemos modos ciclados por flujo o cuando tenemos en nuestros ventiladores como los Berkus y todos estos más viejitos, donde nosotros definimos cuál es el flujo inspiratorio y cuál es el flujo base. Si tenemos flujos demasiado altos, arriba de 6 litros, vamos a tener lesiones por flujo. Y no solo eso, este ergotrauma es una lesión que actualmente se conoce, está mucho más descrita en adultos, pero es una lesión que se genera por la energía excesiva, no necesariamente la presión, sino la energía que transmite el ventilador. Los ventiladores que utilizamos, nuestros fuelles modernos, son dispositivos altamente poderosos que van a utilizar energía. Ya lo decían los científicos estos. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. La energía que utiliza el ventilador se va a trasladar al pulmón y va a generar daño si es una energía excesiva. En adultos está descrito que el mechanical power, el poder mecánico mayor de 12 joules por minuto, va a generar daño. En neonatos aún no sabemos cuál es el límite seguro. Lo más seguro, lo más adecuado es utilizar poca energía para ayudar a nuestros pacientitos. Y el patient self-inflicted lesion son lesiones que se generan cuando nuestros pacientes están luchando con el ventilador, porque estamos generando asincronías, precisamente porque se genera un trigger demasiado alto o un trigger demasiado bajo en nuestros pacientes, que el paciente está haciendo esfuerzos y el ventilador no le ayuda, o por otro lado, que el trigger es tan bajito que el paciente está generando, más bien se están generando autodisparos y no está sincronizada el esfuerzo respiratorio con el apoyo ventilatorio que el paciente puede hacer. Como vemos, hay una gran cantidad de maneras en que nuestros pacientes van a sufrir daño asociado a la ventilación
mucho más allá, mucho más profundo, que solamente la presión. Entonces, el entender todos estos conceptos fisiopatológicos es muy importante. ¿Por qué? Porque en el momento de la historia en que estamos ahorita, nuestros maestros nos enseñaron precisamente que ellos aprendieron en los 70s que la presión dañaba, pero el camino que hemos seguido y que tenemos actualmente acerca de cómo funciona la lesión pulmonar. Desde hace mucho tiempo ya sabemos que la sobredistensión es la que daña más incluso que la presión. Pero no solo eso, sabemos actualmente que hay mecanismos fisiopatológicos que van a generar inflamación sistémica, una respuesta inflamatoria sistémica mucho más profunda, que no solo se queda en el pulmón y que conocemos actualmente como el biotrauma. Y de eso vamos a platicar en unos momentos mucho más profundo, porque es una lesión que ni siquiera tenemos considerada y que no va a quedarse solo en los pulmones. Y quise poner ahorita esta imagen aquí de la izquierda que están viendo del pulmoncito del verde, que es un famoso Iron Lung, que son de estos ventiladores con presión negativa que se utilizaron precisamente en los 50s durante las grandes epidemias y durante la pandemia de lo que fue por muchos años la polio. Estos Iron Lungs les salvaron la vida a muchos niños y muchas personas adultas con polio que tenían parálisis respiratoria, parálisis del diafragma y de los músculos respiratorios por la polio. De hecho, con estos ventiladores fue con los que se iniciaron los conceptos iniciales de las unidades de cuidados intensivos que conocemos actualmente. El primer momento de la historia humana donde se empezaron a separar, digamos, estos pacientes con necesidades especiales en lugares especiales, con atenciones especiales, fue para darles la ventilación que ellos requerían por la polio. Entonces, a la polio le debemos el concepto de las unidades de cuidados intensivos como las conocemos actualmente. Y eran ventiladores que salvaron muchas vidas por falla de ventilación. El problema es que son ventiladores que son malos cuando tenemos fallas de oxigenación. Por eso ya no se utilizan actualmente. Pero bueno, eso se me hizo como interesante para plantearlo. Ahora, hablando del biotrauma y hablando de estas lesiones por inflamación y estas lesiones que le van a pasar a nuestros neonatos. ¿Cuál es el problema con los neonatos? El problema con los neonatos es que tenemos un pulmón que apenas se está formando. Tenemos un pulmón que aún no está completamente epitelizado. Tenemos un pulmón que está en fases que cuando nacen nuestros bebés prematuros van a nacer en fase canalicular o fase sacular, si bien les va por ahí de las 27 semanas, 28. Y son niños que van a tener procesos de desarrollo alveolar y vascular completamente inmaduros. Y son niños que van a tener estos procesos que decíamos, deficientes de alveolarización y de vascularización. Y que además, digo, claro, tenemos la prematurez, tenemos este background genético que es muy importante porque no los niños sometidos a las mismas lesiones, no todos van a responder igual. Hay niños que tienen un equipo ayudar a pasarla mejor, pero hay bebés que no. Hay prenatales con restricción de crecimiento, infecciones con amioitis o cualquier otro proceso de inflamación fetal. Y con todas las lesiones que ya conocemos por oxígeno, todas las infecciones nosocomiales, todo lo que tiene que ver con el ducto arterioso, la malnutrición con nuestros niños que nacen y no les ponemos nutrición parenteral. ¿Por qué? Porque está chiquito, no le vaya a hacer daño, ¿no? O porque no tenemos nutrición parenteral en nuestro hospital, fallas hormonales o un líquido. No, es que lo queremos bien hidratado, ponle soluciones a 150 desde el primer día para que esté bien perfundido, pero le sobrecargamos el volumen pulmonar. Todas estas lesiones todos estos procesos fisiopatológicos van a producir lesiones que van a comprometer la función pulmonar, que van a generar hipertensión pulmonar con estos procesos de revascularización de una manera inadecuada, que van a generar alteraciones en la función inmune pulmonar, que esto es súper importante, que van a generar remodelamiento de la matriz extracelular, que van a generar un aumento en los radicales libres con el estrés oxidativo que ya platicábamos hace un rato, y con las alteraciones de factores de crecimiento que se van a generar en el epitelio pulmonar que apenas se está desarrollando. Inmadurez más lesión pulmonar es igual a broncodisplasia.
Y entonces, no solo va a pasar que se va a lesionar el pulmón, sino que este pulmón va a tener una alteración en su capacidad de regeneración y de reparación con procesos de senescencia pulmonar en nuestros prematuros. Es decir, que un bebé que tiene una displasia pulmonar no es nada más que va a tener oxígeno, es un bebé que sus pulmones nunca le van a funcionar de la misma manera que a los otros niños. Eso es lo que nosotros les vamos a regalar a nuestros pacientes cuando les dañamos el pulmón con nuestra ventilación, cuando es una ventilación excesiva, cuando ventilamos de manera mecánica en lugar de utilizar CPAP, cuando seguimos teniéndole miedo a la presión pero no nos fijamos en el volumen, cuando utilizamos PEPs bajos. ¿Por qué? Porque no se vaya a ponchar, porque tenemos miedo a la presión. Ese tipo de situaciones son las que nosotros tenemos que tener muy, muy pendientes para saber que nuestros pulmones de nuestros bebés van a tener lesiones. Pero no termina ahí solo con la displasia. Hablábamos del biotrauma. ¿Qué le pasa a una célula cuando se daña? ¿Qué le pasa a una célula cuando sufre estos daños estructurales y bioquímicos? Pues va a generar factores de inflamación, va a generar moléculas de inflamación, va a generar estos famosos DAMPs, los Damage Associated Molecular Patterns, estos patrones moleculares asociados al daño pulmonar. ¿Cuál es el problema con estas moléculas que se generan? Que no se quedan en la célula se daña, la célula se muere, la célula se lesiona y se liberan de la circulación todos estos factores de inflamación. Y entonces vamos a tener toda esta miríada de factores asociados a la inflamación que nos van a generar esta lesión y que vamos a tener no solo en el pulmón, esta miríada de factores biológicos no se va a quedar en las unidades alveolares. ¿Qué pasa junto a las unidades alveolares? Pues precisamente capilares pulmonares. Y si recordamos, el gasto cardíaco completo atraviesa los pulmones en cada minuto. ¿Qué creen que va a pasar cuando tenemos estas lesiones pulmonares con todos estos factores proinflamatorios llegando a la circulación pulmonar, que va a llegar a la circulación mayor a través de la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo? Pues bueno, que esta miriada de factores proinflamatorios van a generar daño. ¿En dónde? No solo en el pulmón, sino fuera del pulmón. Vamos a tener daño en lesiones, en órganos fuera de los pulmones. Vamos a generar a través de toda esta miriada, de esta cascada de factores proinflamatorios, lesiones de apoptosis a distancia en distintos órganos. Y si tenemos una falla pulmonar y de pronto hay una falla hepática, hay una falla renal, hay falla cardíaca y tenemos más de 2 fallas orgánicas, ¿eso cómo se llama? Falla orgánica múltiple. ¿Y eso a qué se parece? A la sepsis. Y entonces tenemos lesiones que nos van a ayudar a favorecer un incremento en el espacio muerto en el pulmón, que van a alterar la compliance pulmonar, que van a aumentar la lesión, el requerimiento de oxígeno y van a disminuir el aclaramiento de CO2. ¿Eso a qué se parece? A una neumonía. Entonces resulta que la lesión pulmonar sostenida va a generar datos que parecen una neumonía asociada a la ventilación. Y cuando tenemos datos de una neumonía asociada a la ventilación, que es lo primero que pensamos, ya se infectó, alguien no se lavó las manos, las enfermeras que lo aspiran, en verdad son lesiones, son neumonías solo porque no se lavaron las manos, o mucho de esas neumonías que vemos en nuestras UCINes pudieran estar asociadas a que no estamos ventilando bien a nuestros pacientes y nosotros le estamos generando el daño a nuestros pacientes. No tengo el dato, pero sería muy interesante ver realmente todas nuestras neumonías asociadas a ventilación, cuál es la incidencia de que realmente estén asociadas a un bicho o cuántas son asépticas. No tengo el dato, pero suena muy interesante hacer ese trabajo para encontrar realmente la asociación, si todos porque no se lavan las manos o nosotros le estamos regalando la lesión pulmonar. Y no solo eso, una vez que le regalamos la lesión pulmonar, es cuestión de tiempo para que este paciente, y es que hizo una lesión, hizo su neumonía, hizo sepsis, hizo falla orgánica, pues pobre bebé, se murió. La pregunta está ahí. ¿Cuánto de todo esto que estamos viendo en nuestras UCINes son realmente sepsis? ¿O cuánto es este biotrauma que estamos viendo y pensando que es una sepsis? No lo sé. Tenemos que preguntarnos eso. Tenemos que investigar eso en nuestras propias UCINes.
Pero bueno, no todo está perdido, pues. Se trata de que hay cosas que sí podemos hacer. Y dentro de lo que sí podemos hacer, tenemos estrategias de protección pulmonar. Ventilar con volumen garantizado, con volúmenes tidales dentro de lo fisiológico, en 4 a 6, no pasarnos de ese volumen tidal, independientemente de la presión que se requiera. Es que no puedes ventilar con menos de 10 centímetros. ¿Por qué no? Si con 8 centímetros de presión inspiratoria pico tengo 5 mililitros por kilo, ¿por qué tendría que ponerle 10 o 12? Hipercapnia permisiva. ¿Cuánto es lo máximo? O sea, ¿cuál es la finalidad de hacer ventilación en nuestros pacientes? Mantener un intercambio suficiente para mantener una buena oxigenación y un buen pH. Si tenemos a nuestros pacientes con compensación renal y el bicarbonato lo están manejando bien y nos permite tener una hipercapnia de 50, 60 y depende, ya hay literatura que empieza a decir que hasta 70, pero mientras te mantenga un pH en rangos fisiológicos, una rata prematura de 27 semanas está acostumbrada a vivir con un pH de 7.25 o 7.26. ¿Lo queremos tener con un pH de 7.35? Esa es la pregunta. FIO2, lo mínimo posible. Es que, ¿por qué tienes ventilando a ese paciente con FIO2 de 21? Si está intubado, súbele la FIO2, pero con 21 satura 95. ¿Para qué lo quieres más? Hay que recordar que los determinantes fundamentales de la oxigenación no solo es la FIO2, es la presión que se genera en el sistema. Y muchas veces lo único que necesita es un poquito de presión. Y con la misma FIO2, el paciente va a jalar bien. Y en neonatos, lo que actualmente se manejan como las Open Lung Strategies, o sea, utilizar el PEP necesario para mantener un adecuado reclutamiento alveolar y utilizar un PEP necesario para que con poquita presión inspiratoria pico podamos lograr una ventilación tidal, un volumen tidal adecuado, cuidando prevenir las lesiones por cizallamiento, que ya decíamos, y limitar lo que actualmente conocemos como la atelectasia. Pero bueno, tenemos poquito tiempo ahorita. Esto lo hicimos un poquito rápido también para no quitar mucho tiempo, pero la idea sería que en este 2024 se pudiera realmente, ahora en abril, primero Dios, nos pudieran acompañar allá en Nicaragua, todos los médicos que estén interesados allá en ese bonito país, para platicar un poquito más a fondo en el curso de todas estas cosas y de qué sí podemos hacer para limitarle la lesión pulmonar a nuestros bebés recién nacidos. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Ahora es el tiempo de preguntas y respuestas. Con gusto. Aquí estamos, ¿eh? Muy buena la plática, doctor. Realmente, como lo dije anteriormente, el ventilador es un arma muy poderosa que tenemos ahora para mejorar la sobrevida de nuestros pacientes con insuficiencia respiratoria, pero también hay que saberlo usar. Buenas noches, doctor. Dice, ¿cuál es el PIC recomendado en un neonato? Es una muy buena pregunta. Aquí lo que necesitamos saber es que a diferencia de los adultos y los niños grandes, donde tenemos estas tablas de PEP y todas estas cosas en donde nos podemos guiar para saber un poquito más cómo utilizar nuestros PEPs y nuestras FIO2 asociadas. En neonatos, las condiciones pulmonares de cada bebé van a ser muy distintas, porque puedes tener bebés con las mismas semanas de gestación, con el mismo peso, con la misma patología incluso, pero las condiciones de compliance de cada bebé van a ser distintas. Entonces, una regla como general para empezar la ventilación es que, como decía Angry No, decía, everybody gets 5, ¿no? Entonces, todos nuestros bebés empezamos con 5 y de ahí vamos viendo. ¿Por qué? Porque dependiendo de las condiciones pulmonares, vamos a requerir quizá más PEP o menos PEP, dependiendo de la sobredistensión que se genera. Porque si tienes un bebé con una muy buena compliance, quizá con 3 te alcanza para tener 7, 8 espacios intercostales. Y si le pones los 5, vas a tener 9 a 10 espacios porque se está sobredistendiendo. Pero puedes tener un bebé que tiene una falla de oxigenación o que tiene una membrana hialina, por ejemplo, en donde 5 ni para la muela. Y vas a necesitar 7 o 8 de PEP para mantener apenas un mínimo volumen pulmonar en lo que hace el efecto surfactante, o incluso puedes utilizar más PEP, pero eso depende mucho de las condiciones pulmonares de cada bebé y de la patología de cada bebé. Si tienes un bebé que tiene una lesión, una falla de oxigenación, ponle PEP. Si lo que está fallando es que necesita oxigenarse, necesita más PEP. 5 habitualmente no va a ser suficiente, pero insisto, es difícil decir que un PEP para todos los bebés. Podemos empezar con 5, pero dependiendo las condiciones pulmonares y la patología de cada bebé, es lo que ese paciente en particular va a requerir. Entonces, una recomendación general es utilizar el PEP necesario
pero evitar siempre la sobredistensión. Y es importante, evitar la sobredistensión, independientemente del PEP que tengas. ¿Sale? Bueno, cualquiera puede activar su micrófono si quieren hacer las preguntas o lo pueden dejar en el chat y yo se lo leo al doctor para que nos lo conteste. Algo muy importante en la ventilación mecánica, pues es no causar daños, es una herramienta muy importante para salvar vidas, pero normalmente si no lo sabemos utilizar, principalmente en pacientes neonatos, realmente a mí, yo soy intensivista de adultos y no me atrevería a ventilar a un neonato, sí me causaría mucho estrés. Y yo quería saber, doctor, en cuál es el principal lesión que se presenta, qué tipo de lesión es la principal. Como lo platicábamos ahorita, a todos nos educan a tenerle miedo a la presión, pero lo primerito que yo les recomendaría ahorita sería llegar a sus unidades a ver cuánto volumen tidal está generando el ventilador que están utilizando. Y si están generándoles arriba de 6 mililitros por kilo, independientemente de la presión que tengan, ténganle más miedo al volumen, al volutrauma que al barotrauma. Ese sería como lo primero. Y a partir de ahí, ir viendo todo lo demás. Insisto, digo, en primero Dios, ahora en el curso que podemos dar, vamos a platicar mucho acerca de esto, de cómo vigilar y qué vigilar cuando estamos ventilando a nuestros niños y a nuestros neonatos, precisamente. Pero el punto sería, así como ahorita, es no le tengan tanto miedo a la presión, ténganle más miedo al volumen que genera la presión. Como vimos en la monitorización del caso clínico que les vimos, con 14-15 estaba generando una sobredistensión muy importante en el paciente. La sobredistensión daña más que la presión por sí sola. Entonces, ese era como un tip importante para llevarse ahora. Otra pregunta, doctor, que pusieron en el chat. Dice, ¿usted qué modo de ventilador recomienda? ¿Modo ventilatorio, volumen control o presión control en neonato? Fíjense, esta es una muy buena pregunta, porque hay mucha confusión cuando hablamos de todo esto. Porque, spoiler, en neonatos como tal, la ventilación por volumen, como la conocemos como en niños grandes y en adultos, no existe. Lo que existe son modos especiales de presión que vigilan el volumen tidal que se genera. Si ustedes tienen un ventilador que les da volumen garantizado, utilícenlo. Pero sepan que ese ventilador con volumen garantizado no es un ventilador de volumen como lo conocemos, insisto, en pacientes adultos y en niños grandes, sino que es un ventilador limitado por presión que vigila el volumen. A diferencia, por ejemplo, de un ventilador de adultos o de niños grandes que está limitado por volumen y ciclado por flujo, por ejemplo. Habitualmente todos los ventiladores que utilizamos en neonatos son ventiladores limitados por presión, ciclados por tiempo y que pueden vigilar el volumen. Es el volumen garantizado. Pero si tienes un ventilador que te da volumen garantizado, utilízalo y que se maneje con un volumen tidal entre 4 a 6 mililitros por kilo, va a ayudar muchísimo. Buenas noches. Buenas noches. Yo tengo una pregunta para el maestro. Está hablando, obviamente, que vamos a medir el volumen principalmente, pero ¿cuál sería una PIP ideal para que nuestros pacientes no tengan tanta volumen? Porque es que ella no, si hay una compliance que se rompe completamente, o sea, está con mucha presión, pero no alcanza el volumen, obviamente va a depender de la patología, pero dentro de mis medidas ideales, ¿cuánto sería un PIP ideal para evitar que haya el barotrauma independientemente del volumen? Ah, muy buena pregunta. Si tú utilizas una presión una presión inspiratoria pico de 20, por ejemplo, o 22, 23, Sí, claro. y tienes, por ejemplo, un PEP de 7, porque es un paciente que tiene una membrana hialina, ¿no? Y tienes un PEP de 7 porque con eso apenas tienes 7 espacios intercostales, Claro, apenas abre. apenas está abriendo, y necesitas 23, 24 de presión pico para mantener. Y con eso está generando 3 mililitros por kilo, ¿sale? Sí, sí, claro. Ese paciente, aunque le metas 25 de presión inspiratoria pico, no te va a generar un barotrauma. Ok. ¿Me explico? Porque a pesar de toda esa presión, que pareciera mucha, el volumen que se está generando es un volumen bajo. ¿Sí me explico? A eso es a lo que me refería yo con la Lo cuestión de entiendo. que la presión por sí sola no va a dañar el pulmón. Ese paciente pues, seguramente va a necesitar surfactante y en cuanto tenga surfactante, con las mismas, y aquí viene lo importante, con las mismas presiones que se está ventilando, una vez que tenga el surfactante, va a generar mucho más volumen. Sí, claro.
Ahí es donde tenemos que vigilar, que titular la presión, porque ese mismo paciente, con su 7 de PEP y su 25 de presión inspiratoria pico, después del surfactante, en lugar de meterte 3, te va a meter 8 mililitros por kilo. Ahí es donde la presión lo va a dañar, pero insisto, no es la presión, es la sobredistensión que se va a generar. Entonces, la presión inspiratoria pico, y esto es importante recordarlo, el PEP va a ayudar a mantener el volumen, la capacidad residual funcional y a mantener una oxigenación estable. La Ajá, presión inspiratoria pico, lo único que nos va a ayudar es para generar el volumen tidal. Si tú ajá, con más. 25 ya tienes 8 mililitros por kilo, bájale la presión inspiratoria pico hasta que te dé cuando más 6 por kilo. ¿Cuánto? A 20, a 22, si lo que necesitas es 18, 20, pero eso te lo va a ir diciendo la monitorización continua de tu paciente. Sí, porque de hecho es lo que yo he observado, cuando ya se aplica el factor surfactante de minoría, el volumen sube, la presión se mantiene, pero es ahí donde ya no sé si es que ya lo abrí más, pero la saturación sigue manteniendo. Pero Claro. entonces ahí el rango sería ir bajando cuando ya mi volumen está aumentado. Claro, sí, claro. Sí, porque insisto, si con 25 de presión apenas tiene 3 mililitros por kilo, no Y le no, bajes presión, incluso súbele. para que se Porque abra más, se mantenga más abierto y el volumen aumente. exactamente, pero insisto, si no le pones surfactante, pues aunque le Nunca va, pongas 30 de presión pico, ¿sí me explico? nunca va a abrir, claro. Exacto. Entonces, el punto es ese. Una vez que ya pusiste el surfactante, hay que monitorizar de manera muy estrecha el volumen que se genera. Porque, digo, seguramente también lo has visto, del 3 mililitros por kilo se pueden ir hasta 10 o 12 mililitros por kilo con la misma presión. Con la misma presión. Eso es lo que tenemos que ver, esa sobredistensión. Si el pulmoncito estaba así chiquito y de pronto se hace así grandote, esas fuerzas de estrés, ese estrés Es lo que es lo lo que va a rompe. romper el pulmón. ¿Sí me Exacto, explico? bastante claro. Entonces, digamos, un paciente no con remediadina, ¿cuál sería mi presión inspiratoria máxima? No en el ejemplo aquí ya de la La relación volumen. necesaria para no generar sobredistensión. Ok, y la sobredistensión la vamos a medir con el volumen. Exactamente. Oh my God, muy bien, perfectamente entendido. Qué bueno. Qué Doctor, bueno. buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Le saludo desde el Perú. Le Hola felicito por la Samuel, qué bueno que por fin excelente pudiste abrir charla. Sí, tu pues, micrófono. sí, muchas gracias. Y bueno, yo quería aprovechar para hacer una pregunta, doctor, Claro. relacionado a lo que usted mencionaba, que el aspecto más dañino es el tema de la sobredistensión, ¿verdad? Pero Sí. muchas veces nos encontramos con dificultades técnicas de monitoreo en los ventiladores, porque por ejemplo, tenemos un prematuro de 1 kilo, le estamos dando 5 por kilo, estamos hablando de 5 mililitros de volumen tidal, ¿no Claro. es cierto? Pero parte de este volumen se va a quedar en las tubuladuras, en los corrugados, en el espacio muerto, qué sé yo, y lo que va a llegar al pulmón en realidad es menos, estamos hablando de volúmenes pequeñísimos, ¿no es cierto? 5 mililitros de volumen tidal, no este por kilo, sino el total, ¿no? 5 mililitros es poquísimo y entiendo que se requieren, pues, equipos de ventilación mecánica muy sofisticados y específicamente diseñados para prematuros, Claro. para poder tener una monitorización y una medición adecuada, digamos, de este volumen tidal tan pequeño, ¿no? Y Sí. lo otro también que le quería preguntar, hay una tendencia a ventilar en modo volumétrico en el recién nacido, ¿verdad? Sí. No, porque también esto se ha visto que disminuye también la posibilidad de que se genere más adelante displasia broncopulmonar, ¿no? Como que causa menos daño, digamos, Claro, el claro. mantener, digamos, controlado el volumen, que es lo que más injuria pulmonar ocasiona, ¿verdad? Doctor, y en cuanto a esto que mencionaba, ¿no? Que se necesita pues volúmenes muy pequeñitos y no siempre el ventilador nos va a dar una monitorización, una medición así tan exacta, que parte de este aire se va a quedar en el espacio muerto, en las tubuladuras. ¿Qué recomienda usted, no? ¿Cómo Bien. subsanar esto? Y otra Es una pregunta muy ya, buena pregunta, Samuel. abusando de su amabilidad, clínicamente hay forma como poder identificar la sobredistensión o es solamente con imágenes radiológicas. Muchas No, gracias. mira, fíjate, aquí debemos de partir de un concepto muy fundamental, muy importante, y tú ya lo comentabas. No puedes ventilar un neonato con un equipo para un niño grande o con un equipo para un adulto. Y es muy importante tenerlo claro. En todos los países tenemos muchas limitaciones de equipos, muchas limitaciones técnicas, pero aquí el punto fundamental es que si tú no tienes el módulo neonatal en el ventilador, si no tienes el módulo neonatal, no vas a poder ventilar bien un neonato, porque lo vas a dañar.
Porque el módulo neonatal del ventilador como tal, lo que te da precisamente es el software y la capacidad para que ese ventilador te dé esos volúmenes tidales tan precisos. ¿Sí me explico? Si tú tienes un ventilador en modo pediátrico y con un modo pediátrico quieres ventilar un bebé de 1 kilo, le vas a dañar y se va a ponchar. Porque el modo pediátrico nunca va a tener la precisión ni la fineza para poder dar la ventilación tan delicada que requiere. Entonces es un punto fundamental importante. Requieres un equipo adecuado, requieres que tenga un sensor de flujo adecuado, y necesitas que quiere la humidificación adecuada. Y necesitamos saber qué tenemos que vigilar. Porque si tienes un ventilador, como decíamos, con volumen garantizado, está perfecto, o que no tienes un volumen garantizado, pero tienes un ventilador neonatal con módulo neonatal en modo de presión, ¿está bien? Lo que tenemos que vigilar es el volumen tidal expirado, el volumen tidal que llegó al niño y que salió del niño. No vas a tener que preocuparte de que si se queda o no se queda en la vía aérea, porque ese volumen tidal expirado es lo que el sensor de flujo ya vio que fue lo que entró y salió. Ya no te tienes que preocupar del espacio muerto ni nada. Eso lo va a hacer el ventilador. Pero siempre y cuando tengas una herramienta adecuada para ventilar. Si no tienes un módulo adecuado o tu sensor de flujo no funciona, estamos ventilando con un fuelle antiguo, ¿sale? Bueno, doctor, muchísimas gracias por la ponencia, estuvo muy buena. Gracias por tomarse el tiempo de compartir con nosotros la educación médica continua. Bueno, a todos los que están acá, invitados para en abril, que vamos a tener el curso de ventilación mecánica neonatal y pediátrico. Cualquier cosa, pues se pueden poner en contacto con nosotros, cardiología terapia intensiva. Nos pueden seguir en nuestra página de Facebook, Instagram, YouTube y en todas las redes para que nos pongamos en contacto acerca de los cupos y todo lo que tenemos de los temarios que vamos a tener en Avento. También en sus redes de Avento pueden encontrar toda la información del curso y le damos las gracias al doctor por compartir estas enseñanzas, así como estuvo de buena esta clase, mucho mejor también va a estar porque en presencia yo siento que es mucho como más enriquecedor que así vía online y yo sé que vamos a aprovechar mucho todos esos conocimientos que nos traen. Ya tuvimos el primer curso de evento de adultos y nos gustó bastante y bueno, vamos a tener esta versión en neonato y pediatría que nos lo están pidiendo mucho y esperamos, doctor, tenerlos aquí para en abril, a usted y al doctor David y muchas gracias y mil disculpas por la tardanza. No, sabemos que hay cosas que a veces son inesperadas, pero lo bueno es que se pudo hacer la sesión y que nos pudieron acompañar. Y sí, si les gustó el evento de adultos, pues el evento pediátrico y neonatal está más bueno todavía. Buenas noches a Hecho por todos. Dios. Adiós, Bye. doctor. Un gusto.